Hola, bienvenidos a la Galería Nogueras Blanchard en Hospitalet de Llobregat. Esta es una exposición de Beatrice Gibson, comisariada por Anna Manubens. Es la primera de un ciclo que va a comisariar Anna durante toda la temporada. Y os presento a Anna, que os va a hacer una pequeña visita de la exposición. Pues hola, yo os agradezco que me hayáis dejado ocuparme de vuestra programación durante un año, o una temporada hasta junio. Podéis ir entrando. La preparación de este ciclo coincide con esa discontinuidad que se produce cuando se declara el estado de alarma, empiezan los confinamientos y se entra en esta situación de emergencia global y de pandemia. Se inaugura ahora, en un mes de septiembre, que debería ser de vuelta a, pero que en lugar de vuelta está siendo como una inquietante, ralentizada e irreconocible normalidad. Y todo esto, unido al hecho de que fui madre durante este proceso, ha sudado o se ha decantado y forma parte de lo que el ciclo intenta hacer. Esta película, que es el centro de la exposición de Beatrice Gibson, se llama I Hope I'm Loud When I'm Dead, y igual me espero porque decías lo de la luz, ahora, se llama I Hope I'm Loud When I'm Dead, y arranca las primeras imágenes y lo primero que oímos es la voz en off de la artista describiendo un ataque de pánico en el metro de Londres, que es donde reside. Las palabras que usa, frases como, por ejemplo, todavía siento mi cuerpo, pero es como si la piel se hubiera ido, sin contornos, latiente, para mí son una imagen muy sensorial y a la vez muy precisa de lo que podemos sentir cuando tenemos una secreción de adrenalina, cuando estamos en una situación de estrés o de peligro o de pánico, y la adrenalina hace eso, ¿no? Tensar los músculos, agudizar los sentidos para ser capaces, básicamente, de generar una reacción in extremis. Y el ciclo es un poco eso, ¿no? Cómo reaccionas, cómo sales de ese estado de conmoción y empiezas a recuperar el aliento para pensar de otra manera. Sobre todo no se trata de pensar en la salida o en las soluciones al estilo, pues, como describía Klein en la doctrina del shock, ¿no? Aprovechando las situaciones de emergencia o los desastres para tomar decisiones que luego nunca se revisan y que en realidad lo que hacen es apuntalar el sistema que había producido precisamente ese colapso, sino al contrario, ¿no? Decidiendo en qué coordenadas y en qué ritmos y cómo, ¿no? Y con quién es posible pensar un futuro viable. La película, de hecho, está realizada y pensada y planteada en 2016, aunque su finalización sea 2018, y para ella coincide con lo que fue el principio de una era, a lo que asistimos todas con mucho asombro, que es la subida a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump. En ese momento ella también acaba de ser madre de su segundo hijo y decide que para poder sobrellevar, ¿no? lo acuciante de la situación que la rodea, va a dejar de actualizar el newsfeed de The Guardian todo el rato, del periódico online, y empezará a leer poesía. Y en esa lectura, con esas voces, empieza ella a situarse en un sitio que, si no es de reparación total, al menos es un sitio desde el que poder empezar a moverse o a pensar, ¿no? Y la película produce, o sea, captura y a la vez propone, porque es lo que aparece en las imágenes y es lo que intenta generar cuando una se coloca delante, un ritual, una especie de exorcismo somático poético con dos voces, que es lo que estamos viendo aquí, la de dos poetes, C.A. Conrad y Aileen Miles, cuyas voces participan en este ritual,
Y también la artista, bueno, y este ritual tiene lugar con el discurso de investidura de Trump de fondo, ¿no? Como para realmente situar aquello de lo que uno intenta protegerse o defenderse y cómo. Y además de estas dos voces, la película también hace intervenir, a través de la voz en off del artista otra vez, a poetas como Audre Lorde, Adrienne Rich o Alice Notley, o referencias como Pauline Oliveiros a través de la música o Claire Denis a través de una escena en particular que recupera el final de su película Beau Travail. Todas estas presencias, vía imagen, vía texto o vía música, son una especie de lo que al artista le permite seguir accionándose. Son una especie de familia electiva, ¿no? Con la que pensar y con la que imaginar cómo seguir adelante. Es una cosa que es como un coro que propone a las espectadoras, pero es también, y de manera más particular, como algo que le da a su hija, y aparece en la película ese regalo en forma de carta, en la que le dice casi todo eso que sucede, ¿no? Es llevadero en realidad porque estas voces existen, y se las traslada por si algún día las necesita, y literalmente dice, si necesitas deshacer lo que sea que te hayan dicho que tienes que ser, ¿no? Entonces en la sala que rodea la película, que la película está como en el cubo de dentro del espacio, hemos colocado un poco unas notas al pie del proyecto de Gibson. En cada monitor hay como un recital expandido más largo, para quien quiera escucharlo, de los dos poetas que salen en la película. También aquí hemos puesto los dos ejemplares de un libro que ya editó cuando presentó este proyecto por primera vez, y en ellos están los textos, ¿no? Porque realmente cuando ves la película te apetece entender cuál es el imaginario, la cosmogonía que rodea la película, y está impresa y está para consultar. También sabíamos que el espacio de la galería iba a quedar bastante vacío, y pensamos en trabajar con la luz para hacer una especie de reverberación lumínica de la temperatura de la película, de la última escena, que sucede en una discoteca vacía y que, por lo tanto, pues, recupera un poco esto, pero también una temperatura general de la película. Aprovecho también para decir igual 2 o 3 rasgos de lo que será el ciclo luego, porque es una película que planta ya un buen decorado de por dónde van a ir dibujándose los caminos. Uno es esta idea de kit de supervivencia, que podríamos llamar kin de supervivencia, usando el término inglés que usa Haraway en su último libro, cuando insta a make kin, a hacer parentesco. Kin quiere decir parentesco, como estrategia para sobrevivir en este planeta. Y otro elemento que será importante es la poesía, no solo hecha texto, sino también pensada como escultura. Y la poesía, o el papel que se maneja de la poesía en este ciclo, tiene que ver con que es un lugar en que se puede trabajar para exorcizar lo que está inscrito en las palabras o para cambiarlo. Me explico. En un contexto en que lo que se ha llamado semiocapitalista, porque lo que se intercambia, sobre lo que se especula, lo que mueve, lo que genera miedo, lo que no, lo que genera adhesión son textos, son relatos, son palabras. La poesía aparece como un lugar en que siempre se está tensando lo que el lenguaje puede hacer, ¿no? Se le pide más o se le sustrae lo que en el lenguaje puede ser violento, opresivo, jerárquico, etc. Entonces la poesía también va a estar presente. Y por último, también hay otro aspecto que ensayamos con esta exposición, que es el empezar a hablar o buscar las palabras para hablar de esta necesidad de futuros, pero desde el sujeto que materna, ¿no?
La maternidad no es un tema que goce de mucho sex appeal ahora momento, incluso si hubiera una etiqueta del distinguido patriarcado cultural, igual no estaría en ello. No es que no hayan ejemplos, de hecho muchos de ellos están en el libro, no es que no hayan artistas que lo han abordado, pero sigue habiendo cierto rubor, o al menos lo sigue habiendo para determinadas maneras de pensar la maternidad. Y si tuviera que resumir un poco desde dónde se habla o se aborda ese balbuceo sobre lo materno, cómo hablarlo, cómo ponerlo, cómo traerlo, cómo compartirlo, sería a través de la pregunta que se hace Maggie Nelson cuando en su novela The Argonauts se pregunta si hay algo inherentemente queer en el embarazo, porque es un momento en que el cuerpo propio se siente como extremadamente encarnado, ¿no? Corpóreo, físico y propio, pero a la vez hay una sensación de alienación respecto a lo que está haciendo, también muy, muy brutal. Porque, y esto serían las frases que la manera en que Beatrice lo pondría, lo que hay en ese cuerpo es la otredad, ¿no? Tienes lo otro dentro. Y Maggie Nelson se pregunta cómo puede ser que esa experiencia también sea lo normativo o lo normópata por excelencia, ¿no? Y yo creo que de esa encrucijada también intenta, o con ella trabaja el ciclo, no sé si la resuelve, porque lo que seguro que no quiere hacer este ciclo y tiene que ver con esa especulación sobre cómo reaccionar en situaciones límite, lo que no quería hacer era ni un ciclo con tono salvífico, grandilocuente, porque lo que me molesta de las soluciones es que tienden a quererse universales, ni a la vez naif, confiado, ¿no? Como todo irá bien, todo bienista, ¿no? Entre los dos, y de ahí surge el título del ciclo, estaba algo que pudiera ser alentador, que está todavía con los problemas, pero desde un lugar que ya es de una calma confeccionada para idear maneras de sobrevivir. Y con esto digo lo último, que es que tanto en mí, como responsable y voz agregada a las del ciclo, como en ellas, las artistas, hay una conciencia de la situación de esa voz, ¿no? Y de que lo que estamos hablando desde unas coordenadas particulares y probablemente de unas coordenadas de privilegio. Y eso es algo que también en Beatrice lo veis, que está ella literalmente en la imagen y su familia, y por lo tanto un retrato de cuál es su voz y desde dónde enuncia. Bueno, pues muchas gracias por vuestra visita virtual y os esperamos aquí para ver la película en directo. Hasta luego.